Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Medicina, Extensión Mazatlán, Consolidación 2021, presentan Oncología Clínica en Cáncer de Hígado. Representada por el doctor oncólogo Félix Santiago, elaborada por el alumno Olmeda Guerrero Jesús Manuel. Quizás para aquel que no lo haya vivido es una enseñanza, es colmarse de paciencia y fortaleza, pero para aquellos que lo vivieron en carne propia es una eterna lucha, un conflicto y un eterno miedo. Millones de células iniciando una batalla en tu interior, otras culminándola sin éxito. Muy buenos días tengan todos ustedes, mi nombre es Jesús Manuel Olmeda Guerrero y yo les hablaré de un tema de gran relevancia para todos nosotros, no solo para el gremio médico. El tema se titula Cáncer de hígado. Este contiene distintos subtemas como lo son pronóstico, tratamiento, historia clínica, entre otros que abordaremos poco a poco a lo largo de esta exposición. Espero que esto sea de su agrado y que les sirva para su vida. El oncólogo Mukherjee, quien lo considera el emperador de todos los males, nos menciona que el cáncer no es solo una enfermedad, sino un cúmulo de alteraciones que conlleva múltiples enfermedades que tienen muchas semejanzas entre sí. Estas enfermedades, en su conjunto conocidas como cáncer, sacan provecho de procesos bioquímicos y fisiológicos muy fundamentales en todas nuestras vidas, dando como resultado un proceso de crecimiento y diseminación incontrolado de células que pueden aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. Suelen invadir el tejido circundante y pueden provocar metástasis en puntos distantes del organismo. El cáncer de hígado es uno de los tumores más comunes en toda la República Mexicana. En México, este tipo de cáncer es la tercera causa de muerte en mujeres con un aproximado de 3.100 casos por año, mientras que en los hombres es la cuarta causa de muerte con más de 2.900 defunciones. ¿Pueden creerlo? De acuerdo a la Sociedad Americana contra el Cáncer, el tumor de hígado se origina cuando las células en el cuerpo comienzan a crecer de forma descontrolada, como ya lo mencionamos anteriormente en la definición de cáncer. Este problema de salubridad ocupa el tercer puesto de enfermedades fatales en el país y a diferencia de otros tipos de tumores, no surge de forma espontánea, sino que es producido por otro padecimiento como lo es la cirrosis. Según la química farmacobióloga María Georgina González Zárate responde que este tipo de tumor surge por diferentes factores de riesgos, especialmente ahondó en el tema sobre el hígado graso, causando principalmente por la mala alimentación, que produce acumulación de grasa en este órgano en específico. Si bien ya hablamos acerca de la epidemiología del cáncer del hígado, pero ¿qué es este? ¿En dónde se encuentra localizado? ¿Para qué nos funciona? El hígado se localiza principalmente en la parte superior derecha del abdomen. Su peso es de aproximadamente 1.3 kilogramos y consta de dos lóbulos principales, el izquierdo y el derecho. Este último de mayor tamaño y uno de menor tamaño denominado caudado. Entre las principales funciones del hígado podemos destacar la producción de bilis. Estas nos ayudan a eliminar los desechos durante la digestión y se almacenan principalmente en la vesícula biliar. La producción de determinadas proteínas del plasma sanguíneo, es decir, aquellas proteínas que forman parte de nuestra sangre, la regulación de la coagulación sanguínea, además de la producción de colesterol y proteínas específicas para el transporte de algunas grasas como son los kilomitrones, depuración de la sangre, ya sea de drogas o de otras sustancias tóxicas como lo es el alcohol, la conversión de sustancias tóxicas en urea, principalmente para eliminarlas en la orina, la producción de glucógeno, principalmente por el almacenamiento de energía en este órgano, así como también otras funciones que este órgano produce. Bueno, y como todo órgano, este también se encuentra irrigado por diferentes venas y arterias, entre las cuales encontramos principalmente la arteria hepática y la vena porta. Y estas se encargan principalmente de recoger aquellos desechos de la estructura fundamental del hígado denominado hepatocitos. Estos hepatocitos forman aquel órgano que es tan importante para desechos, así como también metabolismo de todos los alimentos que nosotros consumimos o ingerimos a través de las dietas.
Y es a través de estas venas y arterias como sucede el proceso denominado metástasis, es decir, la diseminación del cáncer a otros puntos distantes como lo son órganos y tejidos y que posteriormente proliferan en estas secciones del cuerpo humano. Aunque son fundamentales para la investigación, no resultan determinantes. Dentro de los factores de riesgo tenemos el sexo, principalmente más común en hombres que en mujeres, la raza, se menciona que aquellos asiático-americanos son más propensos a padecer el cáncer de hígado, así como también aquellas personas que han tenido hepatitis B y C. Además, cirrosis e hígado graso. Se menciona que estos dos principalmente por el consumo de alcohol, además de cirrosis biliar primaria, enfermedades metabólicas o aquellas personas que tienen diabetes mellitus tipo 2, o bien enfermedades no frecuentes que elevan el riesgo, como lo pueden ser la tirosinemia, la deficiencia de antitripsina, entre otros. Para la detección oportuna del cáncer de hígado no es muy importante los síntomas, debido a que estos no se pueden detectar en sus inicios, ya que estos por lo general no se manifiestan hasta etapas avanzadas. Los pacientes con carcinoma hepatocelular presentan una o varias manifestaciones clínicas, como lo son el dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen, que es donde observamos que se encuentra localizado este órgano, así como también pérdida de peso y descompensación de la función hepática, evidenciada por alteraciones en enzimas hepáticas con cirrosis. Esto se refleja principalmente en el perfil hepático, que es un examen de laboratorio. Existen otro tipo de manifestaciones poco comunes, como lo es el abdomen agudo secundario a la ruptura del tumor con hemorragia intraabdominal y manifestaciones extrahepáticas como puede ser aumento de la glucosa, aumento del calcio y tirotoxicosis. Sin embargo, como ya lo mencionamos anteriormente, al principio de la enfermedad no presentan síntomas, por esto hace del cáncer una enfermedad muy poco diagnosticada en sus inicios. Es por esto lo que refleja su alta mortalidad al momento de diagnosticarse en etapas avanzadas. El cáncer hepatocelular es una neoplasia que presenta características necesarias para realizar escrutinio, dado que existe una población en riesgo bien definida, como se muestra en la tabla. Existen métodos no invasivos con amplia disponibilidad y bajo costo, como lo son el ultrasonido abdominal y la alfa-fetoproteína, además de posibilidades de tratamiento curativo como trasplante hepático, entre otro tipo de tratamientos que más adelante ahondaremos en el tema. El ultrasonido abdominal es una prueba radiológica muy utilizada para determinar si existe este tipo de patologías en aquellas personas que tienen factores de riesgo. Además, tiene una alta sensibilidad con un 60% y una especificidad del 90%. Se recomienda que en estas personas se haga cada 12 meses un ultrasonido abdominal para descartar si dicha patología está o se puede llegar a desarrollar. Entrando ya de lleno con el diagnóstico, tenemos que realizar distintas pruebas, ya sean de laboratorio o de imagen, como lo son el análisis de sangre, incluyendo las pruebas de función renal y hepática, las pruebas de coagulación, determinación sanguínea de marcadores tumorales, además las pruebas serológicas de hepatitis B y C. Dentro de las imágenes tenemos la radiografía simple de tórax y abdomen, una endoscopía digestiva alta, principalmente para la valoración de existencias de varices esofágicas secundarias a la hipertensión portal asociada a la cirrosis. La ecografía, al igual que la tomografía axial computarizada, nos permite conocer la extensión local del tumor, la posible afección de ganglios cercanos y la extensión hacia otros órganos. Y por último, la resonancia nuclear magnética permite conocer la extensión de la enfermedad en el hígado y su relación con las estructuras vasculares. Existen varios sistemas de clasificación por etapas para el cáncer del hígado, una de las cuales, y la principal, es la clasificación TNM. Este esquema de clasificación estandarizado permite identificar cuánto se ha propagado el cáncer, es decir, se basa en tres principales aspectos: el tumor, ya sea su masa, es decir, su tamaño; la N, donde podemos observar la extensión hacia nódulos o ganglios linfáticos; y la M, donde determina la metástasis, ya sea tejidos adyacentes o tejidos
Una vez que determinemos estos aspectos, podemos observar en cuál de las siguientes etapas pertenece el paciente, ya sea la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3A, 3B, la 3C, la 4A o la 4B, dependiendo del estadio de su clasificación, así como también cómo se encuentre en ese momento el tumor, la metástasis. Pese a la clasificación, TNM pormenoriza la extensión del cáncer del hígado, no considera su función hepática. Para ello, existen otros esquemas que sí lo hacen, como lo es el sistema Barcelona Clinic. Este parte de la identificación de factores pronósticos en varios ensayos clínicos, de donde se deriva su categorización en 5 estadios. Y por último se encuentra la puntuación Chill-Pugh, sistema de clasificación de la cirrosis. La puntuación Chill-Pugh es una estadificación de la función hepática primordialmente en pacientes cirróticos. Este esquema requiere de 5 componentes para puntuar, que serían el nivel sanguíneo de bilirrubina, los niveles de albúmina, tiempos de protombrina, ascitis y encefalopatía hepática. Iniciando con el tratamiento, tenemos que la principal opción es la cirugía, denominada hepatectomía parcial o trasplante hepático. Además, puede tratarse con ablación del tumor, embolización del mismo, radioterapia, terapia dirigida o quimioterapia. Iniciando con la cirugía, tenemos que esta es la opción principal con fines curativos, con la extirpación o el trasplante del órgano. Para determinar si existe probabilidad de ser resecable o no, se debe determinar o tomar en cuenta la dimensión del tumor y la salud del resto del hígado. En los tumores resecables deben de incluirse los tumores pequeños. Los irresecables son distintos criterios como lo son el tumor es demasiado grande y deja poca reserva de hígado sano para su función. El tumor se encuentra en una parte del hígado donde es difícil de extirparse o bien existen tumores múltiples. El trasplante de hígado es un procedimiento quirúrgico que se determina cuando el paciente se encuentra en etapas tempranas. Sin embargo, el resto de su hígado no es sano. En este caso se transfiere el órgano sano de un donante al paciente receptor. Mientras que los tratamientos neoadyuvantes son terapias de inducción administradas antes de la cirugía para lograr que el cáncer irresecable se convierta en un cáncer resecable, disminuyendo su tamaño y por ende comprometiendo menos las estructuras adyacentes. Un tercio de los pacientes que se someten a la cirugía, ya sea hepatectomía parcial o trasplante de hígado, tienen recurrencia del tumor. Es por eso que se necesita el tratamiento adyuvante, el manejo del tumor primario, para posteriormente este sea eliminado o bien sea tratado de forma oportuna. Y por otro lado, la ablación del tumor es la destrucción del tumor sin extirparlo. Es un procedimiento que se utiliza en pacientes con pocos tumores y que sean pequeños, basándose principalmente en termoterapia con microondas y criocirugía o crioterapia, es decir, la congelación del tumor. Y por otro lado tenemos la embolización del tumor, que este es el suministro de sustancias cuya función es impedir o bloquear la irrigación de sangre al tumor. Este sistema se utiliza cuando el paciente tiene un tumor irresecable o mide más de 5 centímetros y no puede ser tratado con ablación. La radioterapia se utiliza en combinación aplicando medicamentos de quimioterapia por la arteria hepática. La terapia dirigida son sustancias que bloquean directamente las vías de crecimiento o desarrollo de las células tumorales que algunos cáncer pueden tener. Y por último, en el caso de la quimioterapia, esta se usa únicamente o especialmente en sistemas de paliación, es decir, cuando el paciente ya está en un mal estado o en un estado crítico. Normalmente los pacientes que llegan a utilizar este tratamiento o a responder a él solamente llegan a vivir entre 9 a 12 meses. Y por último, el pronóstico. La sobrevida y la curación solo es posible en aquellos tumores que han sido resecados de manera completa. El rango de resecabilidad asociado a hepatocarcinoma en adultos es aproximadamente de 30%. La detección oportuna contribuye a los altos índices de resecabilidad y por lo tanto a un mejor pronóstico. Usualmente la sobrevida para pacientes con tumores irresecables es de 3 a 4 meses. La progresión de la enfermedad se caracteriza por caquexia
sangrado intraperitoneal o gastrointestinal y coma hepático. Bueno, como lo observamos a lo largo del video, esta patología tiene un alto grado de malignidad, así como también de mortalidad en México debido al diagnóstico en etapas avanzadas. Sin embargo, actualmente con las terapias y con los tratamientos que se han ido evaluando poco a poco y con nuevas tecnologías que en nuestro futuro pueden ser el diagnóstico y el tratamiento oportuno para este tipo de cáncer, la mortalidad irá disminuyendo poco a poco. Así que hay que tener un poco de esperanzas en todo esto. Bueno, esto sería todo. Espero que la información le haya sido de gran relevancia y esperemos que nos vea en el próximo video. Hasta la próxima.